sobre por qué nosotros hacemos misiones y por qué realmente hay tanto interés, tanta inversión, tanto sacrificio o tanta, en realidad, carga por hacer esto en una iglesia, en los cristianos. Vamos a hablar un poquito sobre misiones rápidamente, un poquito sobre los no de la obra misionera o una ensalada misionera. 11 cosas que los pastores no estamos haciendo en la obra misionera. Entonces, dice la Biblia que Jesucristo estaba diciendo, enseñando sobre la importancia de salvar al mundo y de tener compasión por las personas no salvas. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a rogar al Señor que Dios y Padre Celestial, tú seas el que estés levantando nuevos obreros, nuevos misioneros y llamando y dándonos los hombres llamados, tratando, Señor, con las personas que tú quieres que puedan entregarse a llevar tu misión de salvar al mundo. Y úsanos a nosotros, la iglesia, para ser partícipe de la salvación del mundo, de tu plan. Ayúdanos a ser parte de tu plan. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Alguien dijo que una pequeña historia aquí que quiero decirles o contarles que podría ser un chiste, porque en realidad algunas personas están pensando, ¿verdad?, que solamente estamos pidiendo y pidiendo dinero. Don dinero. Ahora, había un hermano, una persona que estaba muy enferma, con el corazón dañado y que en cualquier momento podía parársele. Así es que estaba en el hospital. Y allá le llegó la noticia que su tío había fallecido y había dejado un testamento donde lo incluía a él y estaba dejándole nada más ni nada menos que $1.000.000. $1.000.000. Entonces, pero la esposa dijo, si yo leo esta noticia, como está delicado, también se va a morir él. Entonces no le decía nada al respecto. Pero llegó el pastor a visitar al hospital, ahí al enfermo al hospital. Y buena idea, se le vino a la esposa de este hombre y dijo, bueno, le voy a decir al pastor que a un ladito ahí lo llamó para explicarle y que tal vez usted le comunica y le sabe llegar y prepararlo para que pues no le afecte emocionalmente esa buena noticia. Entonces, el pastor, bueno, ya estuvo platicando y le hizo una pregunta para llegar al punto. Le dijo, sí, Julano, si te regalaran $1.000.000, ¿qué harías con él, con eso? Y el hombre pues se sonrió y dijo, bueno, pastor, lo que haría es que la mitad agarraría yo y la mitad del $1.000.000 se la daría a usted. Y fue impactado el pastor, que se quedó sorprendido de esa declaración, de lo que le estaba diciendo el hombre. Fue tan impactado que se quedó y se le paró el corazón al pastor, cayó al piso de un solo infarto y murió. Se llevó al pastor, este hombre, el enfermo se llevó al sano. Realmente era tal vez tan ambicioso que el pastor, que fue tan impresionado, y así que el hombre se quedó con el millón porque no se lo dio en la otra parte porque el pastor se murió. Bueno, la gente piensa de que solamente es pedir y recoger dinero y tirar dinero. No se trata de eso, se trata de adorar a Dios, se trata de la vida espiritual, no meramente de pedir dinero. Hacer las misiones las hacemos orando, primeramente,
no dando dinero, no dando dinero, orando, buscando el respaldo del poder de Dios. Hacemos en segundo lugar, claro, yendo nosotros mismos a hacer las misiones. Y también la hacemos dando, claro, es necesario. Y de eso pues también es precisamente que queremos tocar este tema. Pero que pueda verse que es cuestión de la vida espiritual, es cuestión de un mandato y es la razón de existir una iglesia. Por eso que se hace tanto esfuerzo o se empeña y se promueve y ese entonces lo que son las misiones mundiales. El Señor dijo que la mies es mucha, el campo es demasiado grande, tan amplio, tan grande que, bueno, hay que orar para que Dios levante y llame a hombres, llame a mujeres al ministerio, a confiar, a depender de Dios y darse la tarea, a la misión de salvar al mundo y de llenar con el Evangelio todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Parece ser imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible y que ojalá en nuestra generación o milenio o nuestra generación se pudiera alcanzar y esté la comunicación de la palabra y del Evangelio en todo el mundo. Y que ya Jesucristo venga. Realmente eso es lo que estamos atrasando nosotros por no estar cumpliendo la misión. Luego tenemos unas declaraciones de unos hombres de Dios, unas declaraciones de algunos misioneros en las vastas planicies del norte. A veces he visto en el sol de la mañana el humo de miles de aldeas donde nunca ha estado un misionero. Robert Moffat declaró esto. Las almas que mueren hoy no podrán escuchar mañana. Hablamos acerca de la segunda venida de Cristo cuando la mitad del mundo no sabe de la primera venida. Oswald Smith, hablando de que no conocen a Cristo. Tanta gente que es lo que se tiene que anunciar. El Evangelio solo son buenas nuevas si llega a tiempo, porque cuando ya se murió la persona, de nada sirve. Carl Henry. O que yo tuviera 1 millar de vidas y miles de cuerpos para entregarlas todas al servicio del Señor, dijo aquel misionero a Asia, bueno, se me olvidó ahorita el nombre, Tyson, el hermano, un gran misionero de los misioneros contemporáneos, diríamos, de la era moderna. No estamos clamando a Dios. Una de las cosas que no estamos haciendo es clamando a Dios, o sea, rogando, porque dice rogar al Señor de la mies. ¿Qué no estamos haciendo? Rogando, suplicando, orando, invocando, clamando de corazón, con preocupación, con carga, diríamos insistentemente, persistentemente, agónicamente, tan interesadamente, con una carga por las misiones. Oramos y yo no sé cuánto ora usted. Cada semana, por lo menos, yo oro por los misioneros que, por lo menos, tal vez por otros pastores también, por los misioneros que la iglesia nuestra trata de apoyar. Pero aquí es más que orar, y eso es lo que no estamos haciendo. Es que tengamos una carga por las misiones de que clamemos a Dios. Porque cuando clamamos a Dios, Dios mueve su poder y se manifiesta. Y entonces no estamos haciendo esto, también no estamos preparados para hacer la obra misionera, porque es posible que no estamos haciendo conferencia misionera, no estamos orientando a la iglesia, no estamos enseñando. Al menos yo he experimentado que antes de mi conferencia misionera ocupamos 2 meses o 3 para la preparación en el sentido de enseñanzas previas, enseñanzas como una temática de la escuela dominical. Y luego cerramos, y yo he sentido que lógicamente ese ha sido un preludio y una preparación para que la iglesia pueda estar preparada y sabiendo y manejando lo que es las misiones. No estamos dando como deberíamos dar, posiblemente damos ofrenda misionera, pero no promesa a misiones. Promesa de fe es otra cosa, porque algunos ofrendamos, pero promesa es que al no tenerlo por fe, realmente propongo dar aquella cantidad
que aún no teniéndola, confío en Dios que la proveerá. Ese es ejercitar la fe. Ese es otro nivel. Y gracias a Dios por los que lo hacen y algunos lo están haciendo. Y Dios les provee y les ayuda a cumplir el buen propósito, porque esa es la voluntad de Dios. Y tal vez otros no somos ejemplos en el dar, diríamos líderes y pastores, que deberíamos de ser los primeros y los que más demos a la obra misionera, para llevar, diríamos, el ejemplo, que apacentemos la grey del Señor con el ejemplo y que puedan seguirnos otros. ¿Qué no estamos haciendo? No mantenemos buenas informaciones. Si hay personas que están, largo, por cierto, en cualquier lado del mundo, en cualquier distancia en el mundo moderno que vivimos, bueno, diríamos, en el tiempo que vivimos, con la tecnología avanzada, honestamente es desidia, es desinterés, es negligencia de un misionero que no envíe un informe como cuántos asisten, cuántos evangeliza al mes, cuántos asisten promedio al mes, cuántos asisten en cada culto promedio, cuántos asisten en la escuela dominical promedio, no decir gracias o no decir oren por esto, y también comunicar que cuántas entradas están teniendo, cuántas almas están ganando, cuántos bautizados. Eso se hace, ese informe, en, diríamos, unas 4 líneas o unas 6, 7 líneas, y diríamos, se pagaría con 25 centavos dólar. Ese mensaje, por muy caro en el lugar que esté, al dar un chat, al hacer un correo, por ponerlo así. Entonces, no estamos teniendo las informaciones, y eso, que no haya buena comunicación con el misionero y que también la iglesia no esté ahí, el misionero conectado. En el espíritu, pues en oración, pero en esa comunicación de cartas y eso es negativo, y eso nos da, bueno, un aislarnos, una desconexión con la obra que estamos supuestamente realizando, las misiones, a través de ese misionero o a través de esos misioneros. No estamos viendo la obra misionera como el negocio de Dios, ¿ves? Porque el más grande negocio de Dios es la salvación de las almas, son las almas. No es el oro, no es el oro negro, no es algunas tantas otras cosas materiales, como bien sabemos, sino que las perlas preciosas, las almas preciosas del ser humano, eso es el tesoro, la corona de la creación es el ser humano, y ese es el negocio de Dios. ¿Cuál es el negocio de Dios? Llenar el cielo. ¿Cuál es el negocio de Dios? Entre más almas, rescatar y salvar. Ese es realmente lo que nosotros debemos de ver, que en un negocio, si no está dando resultados almas, bueno, en un negocio que en este caso en el negocio de la obra de Dios, pero si en un negocio X de que estamos haciendo, diríamos, vendiendo cualquier tipo de productos, si está quebrando, si está invirtiendo y más bien gastando más de lo que invertís en ese negocio, entonces va a la quiebra, entonces no es un buen negocio, entonces no vale la pena. Nosotros deberíamos de invertir en realidad en tierra fértil, y hay que saber invertir, bueno, en qué misioneros y en qué iglesias que en verdad están haciendo la obra de Dios y que es productivo, y que es productivo. Y debe de revisarse esa situación, porque hay obras que tienen 10 años de ser obra misionera y nunca llegaron a ser una iglesia bautista independiente autónoma. Entonces, algo está pasando ahí, algo que debería de moverse del hombre, o debería de moverse del lugar, debería de hacer algo. Hay una obra de 15 años, otra hasta de 20, ya realmente está ya uno preocupado y decepcionado, y ya la iglesia pues va a estar invirtiendo toda la vida en ello. No miramos a un misionero como un socio, sino como un pordiosero. Es una expresión tal vez modal, a lo mejor se entiende, no se entiende, pero sí es alguien que está mendigando, pues, un mendigo. Pero en realidad
el misionero es el mejor aliado de una iglesia, porque el misionero, a través del misionero, la iglesia lleva el mensaje del evangelio, cumple la iglesia de esa manera la gran comisión y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra a través del misionero. Entonces, se necesitan ambos, pues la iglesia necesita al misionero y el misionero necesita a la iglesia. Porque, claro, la iglesia, si un misionero no da informe, es apático, es indiferente y no está haciendo un buen trabajo, la iglesia puede usar a otro misionero para realizar su proyecto, para realizar la gran comisión, para realizar las misiones de Dios. Y no se va a detener, la iglesia puede usar a otro misionero. Igualmente, si es un misionero, la iglesia que enviadora y la iglesia no apoya como debiera, él puede buscarse otras iglesias. Pero lo bueno es el coordinado armoniosamente que pueda hacerse la obra misionera, la iglesia con el misionero. No miramos entonces a un misionero como un socio, sino como un pordiosero. Estábamos diciendo que no lo miramos como parte de que él va a hacer su parte, él va a poner el trabajo, yo voy a poner mi apoyo, el dinero, entonces ambos vamos a participar, como dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 15, de que nadie, cuando yo partí de Macedonia para irme a Tesalónica, nadie, o a Corinto, nadie tuvo la disposición de dar, en cuestión de dar y recibir, de apoyarme. Y nadie participó conmigo. Hacéis bien vosotros en participar conmigo. Cuando uno se une con un misionero, estamos él y nosotros haciendo la obra misionera con él. Estamos participando con él, estamos participando en el trabajo, estamos participando en la oración, estamos participando en salvar a alma, estamos participando con él en llevar el evangelio, estamos participando en hacer la voluntad de Dios, pero estamos participando en la carga, estamos participando en el combate, en la batalla, estamos participando en la siembra, en la inversión, pero también vamos a participar en la cosecha. Claro que sí, porque vamos a tener parte en esa obra, en el reino de Dios, su recompensa. Bueno, y recompensa que pudiera ser casi seguro que se ha testificado de iglesias misioneras que son realmente amantes a Dios, amantes a las misiones, haciendo la voluntad de Dios, que son las iglesias que más bendecidas, más prosperadas son por Dios, porque en realidad están tocando el corazón de Dios y que Dios les ha bendecido, provisto y dado más de lo que ellos han dado, y eso es así. De una manera inexplicable, porque somos incrédulos, de una manera, no como nosotros lo esperamos, sino que donde menos esperamos, Dios bendice su obra y su iglesia, Dios no se queda con nada. Nosotros hemos visto que al meternos a tener en la obra misionera inversión y de invertir en ella, pudiéramos nosotros mezquinamente decir, bueno, nosotros en la obra misionera invertimos $15,000 promedio, entonces esos $15,000 vamos a usarlo, que aquí necesitamos el proyecto de ampliación. Pero los proyectos de ampliación no se han detenido y se han hecho a través de que Dios ha usado a otras personas. ¿Por qué? Porque realmente Dios no se queda con nada. Y esto es que nos falta fe, y esto es que no hemos sido tan fieles en las misiones. ¿Qué tal si le creyéramos a Dios y de corazón diéramos? Y que diéramos como realmente se debe dar, sin esperar recibir nada a cambio. Entonces no estamos haciendo realmente lo correcto. El mejor socio de una iglesia es el misionero. ¿Por qué? Porque a través de él cumple la razón de su existencia y se le facilita cumplir la gran comisión que son las misiones. La mejor inversión de una iglesia son las misiones. Es decir, que cuando un negocio está tan bueno, ¿verdad?, como los Denny's, restaurante Denny's, o como IHOP, o como cualquier otro restaurante, La Plancha en Nicaragua, o el restaurante X, está tan bueno y ha tenido una aceptación y está tan lleno que no da abasto. Entonces, ¿qué hace? Bueno, multiplica el negocio o abre otro negocio, y ese sería cuando estamos nosotros abriendo otra iglesia, invirtiendo en misiones, comenzando una nueva iglesia. La mejor inversión de una iglesia es fundar otra iglesia, porque de esa manera garantiza que el evangelio esté en otro lugar avanzando.
algunas declaraciones de otros hombres de Dios, dijeron ellos, Dios tuvo un hijo y fue misionero. David Livingstone, un misionero. La Gran Comisión, dijo otro, no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. Hudson Taylor es el misionero a China que quise mencionar hace unos minutos atrás. Tú eres cristiano, salvo y fruto de la obra misionera, porque alguien se preocupó por ti, invirtió tiempo y dinero. Ahora te toca a ti preocuparte por otros. Warren, este escritor. ¿Quién compartió el Evangelio con usted? Bueno, todos somos fruto de la obra misionera, porque la obra misionera comienza después de la puerta principal de un templo. Es decir, la obra misionera es el mundo que está inmediatamente cerca y largo. Entonces, cuando la iglesia sale a evangelizar, hace campaña y programas de alcance y de alcanzar a otras personas, está haciendo la Gran Comisión y las misiones también. Entonces, cuando, aunque esa iglesia ya esté establecida y no es una obra misionera, sino una iglesia establecida, sin embargo, sigue haciendo misiones al estar ganando a los de su ciudad para Cristo. Y en esa obra misionera, usted fruto de la obra misionera, por eso fue alcanzado y fue salvo. El misionero no se queda en el mismo lugar, es un problema serio. Porque está un rato aquí, otro rato allá. Le llamaron a un pastor el pastor ratero. ¿Por qué? Porque solo estaba ratos por un lado, ratos por otro lado. O sea, ratero no porque era ladrón, como dice en Nicaragua, ¿no? Sino que es una persona que está inconstante y está brincando aquí y saltando por allá. Entonces no tiene estabilidad, no se faja de pasar las buenas y las duras y las maduras y luego comerse las maduras. Cuando ha batallado y se ha fajado hasta ver que funciona porque funciona y porque va a ser la obra de Dios y no se va a correr fácilmente porque el primer año, me acuerdo que un misionero el primer año no tuvo fruto, no bautizó a nadie. Y bueno, siguió el segundo año y ya estaba por renunciar también. Pero ahí estaba haciendo la lucha. Y entonces un pueblo que por años no se había pegado a una iglesia. Pero luego, sí, empezó a bautizar gente y empezó a desgranarse y a venir la cosecha. Y ahí está, después de años, y ya establecida la iglesia. Eso pasa. Y esa es una historia, y ese es un testimonio corto que yo miré con mis ojos y que participamos con él. Pero hay tantos otros que han pasado, años y al fin logran poder establecer la obra de Dios, una nueva iglesia. No estamos priorizando las misiones, la prioridad, el evangelismo y las misiones en una iglesia. La prioridad, el priorizar, es decir, en nuestro presupuesto, la mejor y mayor inversión debe de ser en el evangelismo, en salvar al mundo en las misiones. Y algunas iglesias, pues algunas sí lo tienen, casi, algunos casi, algunos sí lo tienen, posiblemente algunos poquitos, de que hay iglesias que son de impacto en testimonio, que posiblemente a igual cantidad que lo que ellos recaudan para su iglesia es lo que invierten para misiones, o hasta más, imagínese usted. Entonces, eso debería de ayudarnos a seguir un buen ejemplo de creerle al Señor. No estamos seleccionando bien a los misioneros, porque nosotros a veces nos apresuramos y bueno, todo aquel que quiere nuestra ayuda tal vez no se la vamos a poder dar porque quisiéramos ayudar a todos, pero no podemos. No podemos porque no vamos a tener todo, tal vez el dinero o la capacidad, pero también no podemos porque necesitamos algunos requisitos básicos, como en otra lección di, que deben llenar los misioneros para que seamos nosotros animados a participar con él. Ese misionero debe de tener en realidad una experiencia con Dios, un andar con Dios, debe tener el carácter de Cristo, madurez, debe tener frutos ya, no que va a dar frutos, sino que ya está dando frutos en su iglesia, donde pertenece, en su iglesia local. Y debe tener estudios básicos
y estudios básicos de la Biblia o de teología que llamamos. Entonces, no estamos capacitando a los misioneros integralmente para que ellos enfrenten diferentes contextos, diferentes situaciones que pueden, a la vez como Pablo, en algún momento echar mano de otros recursos y ser bivocacional, porque sostenerse en medio de una tempestad que no puede, tal vez por X razón, sostener lo suficientemente una iglesia, y tendrá que trabajar a tiempo, a medio tiempo. Y se puede, y debería de considerarse. Claro que estamos comprendiendo a la luz de la Biblia que se entrega a servir a nuestro Señor en la obra de Dios. Es tanto trabajo que el que se enreda en los negocios de la vida no puede ser tomado como soldado consagrado, dedicado en la batalla de la fe, como soldado de Jesucristo para hacer la obra de Dios. Claro que tenemos claridad de que apóstoles fueron llamados a tiempo completo y que dejaron todo. Claro que tenemos enseñanza claramente de que Eliseo mató los bueyes, coció la carne con el yugo le sirvió de leña, y simboliza, y el mensaje es, entonces cambio este trabajo por un trabajo más importante, que es la obra de Dios y salvar al mundo. Claro que entendemos, pero también entendemos que Pablo en algún momento hizo un trabajo bivocacional y estuvo allí para sostenerse mientras la iglesia arrancaba. Y eso es el caso de muchos hermanos hoy día, ¿verdad? Y en algunos países, en el mismo país, en Norteamérica, un país desarrollado, que deberían de dedicarse plenamente a ello. Las obras son pequeñas y no son autosostenibles. Los pastores tienen un trabajo en X negocio y atienden la obra. Ojalá ojalá mientras puede proyectarse y avanzar y esa iglesia crecer, lo básico, y después dedicarse para hacerla crecer más. Así es que el misionero no está poniendo la carga al pueblo de Dios, y ese es un problema, que no está el misionero echando la carga al Señor. Pero espero que se anime y que sea parte. ¿Qué va a hacer usted con la obra misionera? ¿Cuántos vamos a meditar en la obra misionera y a tratarla de desarrollar en nuestra iglesia? Espero que lo haga. Es algo tan importantísimo. Dios lo bendiga, y que podamos seguir apoyando a las misiones y haciendo la misión de salvar al mundo a la luz de la palabra de Dios. Dios lo guarde. Dios le bendiga. Amén y amén.